Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy vamos a hablar de la famosa presurización de cabina. ¿Qué es? ¿Por qué se hace? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cuáles son los síntomas que experimentamos en nuestro cuerpo por este motivo? Si nunca has volado todavía y quieres saber más o menos cómo funciona, o incluso si ya eres un pasajero frecuente que has hecho muchos vuelos y no conoces muy bien el mecanismo y posiblemente estés usando esas técnicas para eliminar esas pequeñas molestias de forma equivocada, quédate a ver el vídeo, porque sobre el final les daré un par de técnicas muy simples, muy fáciles de hacer para contrarrestar esas pequeñas molestias. Así que bueno, vamos a la presentación y se los explico rápidamente. La presurización de cabina. ¿Qué es? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué función cumple? ¿Qué motivo tiene de presurizarse en la cabina de un avión? ¿Y de qué manera influye en nuestro cuerpo? Bueno, para poder entender esto tenemos que hacer una pequeña revisión, volver atrás a nuestras épocas iniciales de colegio secundario, en aquellas primeras clases muy básicas de física. Todos sabemos que la atmósfera o el aire es un fluido, igual que el agua. Y como tal, esa capa, especialmente la troposfera, que es la que está tocando la superficie terrestre, la más baja, que tiene un espesor más o menos de 18.000 metros aproximadamente, tiene un peso. Y ese peso a nivel del mar es lo que conocemos como presión atmosférica, que se la puede medir en hectopascales, kilopascales, bares, atmósferas, milímetros de mercurio, pero para no complicar la historia, vamos a decir simplemente que una presión atmosférica normal a nivel del mar es de 1 kilo por centímetro cuadrado, que es para lo que nuestro cuerpo está diseñado y lo que estamos soportando cada día de nuestra vida. Ahora, aunque parezca un poco raro, el cuerpo humano está mucho más capacitado para soportar grandes presiones que para soportar una baja, aunque sea muy poca, de presión. Yo como buceador, que lo soy desde muy jovencito, cuando nos sumergimos en el mar, esa presión ambiental aumenta y mucho. Podemos estar sometidos a 5 o 6 veces la presión de la superficie. Y más allá de fenómenos que ocurren en el cuerpo que los tenemos que conocer y controlar, no hay mayores problemas. En cambio, cuando la presión desciende, aunque sea un 5%, un 10%, ya es suficiente para que nuestro cuerpo empiece a sufrir alteraciones. Y es lo que pasa cuando se vuela. Por ese motivo se presuriza la cabina, porque cuando el avión llegue a una altitud de 12.000 metros, que es más o menos la altitud de crucero habitual para los vuelos de largo recorrido, la presión exterior es solamente de 300 gramos, o sea, es un 30%, y según los médicos de alta montaña, especializados en alta montaña, sitúan la línea, la frontera vital en los 8.000 metros. Por encima de los 8.000 metros una persona sería imposible que pueda sobrevivir. Imagínense a 12.000, directamente morimos en cuestión de segundos. Por eso es que se presuriza la cabina. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a la inversa de lo que muchos pueden creer en un primer momento, que incluso me pasó a mí durante años, hasta que una vez tomando un café con un amigo ingeniero aeronáutico me explicó el proceso y ahí lo entendí y lo pude ir solventando, resolviendo las sensaciones de mejor manera. Esto, cuando el avión va a despegar y está en un aeropuerto, vamos a suponer a nivel del mar, se cierran las puertas y todo lo que es el fuselaje, la cabina de pasajeros, la de los pilotos, la bodega delantera quedan selladas. Es un compartimiento estanco, hermético. A medida que vamos ascendiendo, si esa presión no se modificara, quedaría, vamos a suponer, con 1 kilo por centímetro cuadrado en el interior y la exterior a 12.000 metros es de 300 gramos, pasaría lo que, haciendo un ejemplo un poco tonto si se quiere, inflamos un globo. Le metemos aire al globo y el globo se expande. Cuando se lo quitamos, se contrae. Con el avión pasaría lo mismo, que de hecho pasa. Se extendería al ir subiendo, al alcanzar la máxima altitud, y se iría contrayendo a medida que baja. Como les decía, esto pasa. Es muy sutil, es unos milímetros nada más, son imperceptibles a simple vista, pero ese trabajo lo hace. Lo que pasa es que si mantuviera la presión de una atmósfera del aeropuerto de salida,
necesitaría paredes más gruesas del fuselaje, pesaría mucho más potencia en los motores, más consumo de combustible, más desgaste de toda la estructura, una vida útil más corta, un mantenimiento más caro. Por ese motivo, los ingenieros aeronáuticos, cuando diseñan los aviones, llegaron a una especie de equilibrio intermedio: disminuir la presión de la cabina interior para que la diferencia con el exterior sea la menor posible, sin afectar la comodidad y el bienestar de los pasajeros y de la tripulación. De esa manera el fuselaje trabaja menos, el desgaste es mucho menor y la vida útil del avión es más larga y mucho más segura, que es en definitiva lo que importa. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, del momento que el avión despega, esto está normalmente en los aviones modernos gobernado por un ordenador, una computadora, va haciendo perder presión, va soltando aire del interior de la cabina a través de unas pequeñas bocas, unas ventanitas que están en la parte baja del fuselaje, y va soltando aire. Entonces esa presión va bajando. Cuando se llegó a la altitud de crucero, esa atmósfera simulada dentro de la cabina equivale como si estuviéramos en un sitio a 2.800, 3.000 metros de altura, que es totalmente confortable si calculamos que cualquier centro de esquí está por encima de eso, o que incluso la ciudad de La Paz en Bolivia está por encima de los 3.600 metros. Es un lugar habitable totalmente y con todas las garantías para la vida sin ningún tipo de problemas. Ahora, aquí viene el problema que se genera en las sensaciones que produce o en los efectos. Normalmente se dice que cuanto más alto vamos hay menos oxígeno. Esto no es real. En toda la atmósfera el porcentaje de oxígeno es el mismo, el 21%. Lo que ocurre por esa incapacidad que tiene el cuerpo humano ante la baja presión, que los alvéolos pulmonares pierden toda esa capacidad de absorber las moléculas de oxígeno para llevarlas a los tejidos. Y puede entrar en lo que se conoce como anoxia, una asfixia por falta de oxígeno. Con lo cual, si la cabina no estuviera presurizada, una vez que superamos los 8.000 metros, moriríamos asfixiados en cuestión de minutos. Aquí, pequeño paréntesis, una cosa al margen que considero que es bastante importante, y va dirigida a ti, por ejemplo, si eres una persona que tiene algún problema cardíaco, cardiorrespiratorio, cardiovascular, que puedas sufrir asma crónica o que has pasado hace poco tiempo una neumonía y estás pensando en viajar. La recomendación es que consultes a tu médico a ver si él te autoriza a volar, precisamente por este tema, para evitar cualquier mal mayor. Dicho esto, para el resto de los pasajeros, para la inmensa mayoría, las pequeñas molestias que se pueden producir por ese efecto de presurización y despresurización son el taponamiento de los oídos, como una sordera, una pequeña molestia, a veces llega un dolorcito, dolor en los senos frontales si uno está resfriado, tiene sinusitis, pero poca cosa más. ¿Y cómo contrarrestar esto? Bueno, es muy simple. En el momento del despegue del ascenso, como la presión atmosférica de la cabina está bajando, en las trompas del oído medio nuestro vamos a tener más presión que la que hay en el oído externo afuera. Por eso el tímpano se va a pandear hacia afuera y eso es lo que produce esa sensación de taponamiento, de sordera, de zumbido, de dolorcito. ¿Y cómo lo eliminamos? Bueno, es muy sencillo. Simplemente masticando, bebiendo agua, bostezando, tragando cualquier cosa, ese movimiento de las mandíbulas hace que un pequeño orificio que comunica la trompa del oído medio con la garganta se abra. Y por simple diferencia de presión, el aire se escapa y se acabó. Aquí hay una recomendación, y eso lo reconozco porque yo lo hice mal durante muchos años, a mis colegas buceadores. No hagan la maniobra de compensación de presión durante el despegue, porque si tenemos más presión en el oído medio y menos en el exterior y encima le metemos más, podemos llegar a estirar tanto el tímpano que se pueda llegar a sufrir alguna pequeña lesión. Entonces, durante el ascenso, nada, lo que decía antes, tragar, masticar, bostezar y nada más. Durante el descenso, que ahí sí la presión de la cabina comienza a aumentar y en el oído medio tenemos menos, el tímpano se va a ir hacia adentro, produciendo los mismos síntomas, igual. Y en este caso sí podemos o bien masticar algo, beber agua, tragar, bostezar y podemos liberarlo. Pero el meter presión en el oído medio a veces es más difícil que sacarla.
Entonces se puede aplicar esa técnica que usamos los buceadores para ir compensando la presión a medida que vamos descendiendo en el mar, que es muy sencilla. Eso sí, háganla con cuidado, pero es muy simple. Es apretarse los orificios de la nariz, cerrarlos, cerrar la boca y de forma continuada ir soplando por la nariz suavemente para no lesionar los oídos, y van a oír muchas veces como un silbidito, un pequeño zumbido dentro del oído y posteriormente una especie de ploc. Bueno, eso quiere decir que el tímpano se colocó en su posición y ya está. Bueno, y con eso sería todo lo que podemos hacer para aliviar esas pequeñas molestias que puede producir estas diferencias de presión. Pero más que nada quería que sepan cómo funciona para evitar errores y más que nada que eliminar esas pequeñas molestias, esas pequeñas cosas. Por lo demás, el vuelo es totalmente confortable, es tranquilo, no hay ningún problema. Así que bueno, amigos, espero que esto les haya gustado, que les sirva, que les ayude a hacer más cómodo el viaje. De ser así, les pido que le den un like. Si aún no están suscritos, que lo hagan, es simplemente apretando un botoncito que está por aquí abajo. Saben que eso no implica ningún compromiso, simplemente ahí activando la campana van a ir recibiendo los avisos de los nuevos vídeos. Que lo compartan con amigos que también les gusta viajar. Darle las gracias por estar siempre ahí, por la cantidad de mensajes que me van mandando, las preguntas que me hacen, que me encanta responderlas, además me van dando pie para nuevos vídeos. Y como ya estamos casi a fin de año, estoy pensando en hacer una pequeña reorganización del canal, replantear un poquitito el tema de los vídeos, que bueno, ya se los iré contando a partir de enero. Así que bueno, amigos, no doy más la lata. Muchísimas gracias por todo, por las demostraciones de cariño, por el apoyo. Eso realmente me hace muy feliz. Les mando un gran abrazo y nos vemos ya la próxima semana con otro tema. Hasta el próximo viernes.